Bien, pues mañana es el examen parcial y está el ofrecimiento de que podemos dedicar un poco de tiempo para discutir algo que ustedes necesiten de la lectura que les asigné del capítulo 5, ¿verdad? Podemos hacer eso también. Y el próximo viernes, que sería viernes 25 de marzo, ¿sí? El próximo viernes tocaría hacer otro laboratorio. Entonces, fíjense que vamos a ir avanzando bastante rápido en los laboratorios y por el momento vamos un poco atrasados en la teoría porque mañana tienen examen. Incluso mañana, después del examen, yo les tendría que explicar cómo se trabaja el laboratorio del día viernes, porque pues las circunstancias así lo indican ahorita, ¿verdad? Que vamos avanzando más rápido en laboratorio que en teoría, pero ya estoy segura que la próxima semana nos nivelamos y vamos a ir paralelo la teoría con la práctica. Bien, voy a empezar de lleno porque estamos un poco atrasados. Vamos a ver, dice, sí, vamos a ver. El viernes 25, es cierto, el viernes 25 todos tienen laboratorio con la licenciada Sandra, es laboratorio presencial. Entonces, el día lunes va a reponer la licenciada Sandra ese tiempo. Gracias por recordarlo, deciré, porque yo ya tenía... Sí lo tengo apuntado en la agenda, pero se me había pasado. Entonces, el día lunes hacen ustedes su laboratorio. De todas maneras, yo les tengo que dar las instrucciones mañana después del examen, ¿verdad? Porque ya no nos volvemos a conectar, sino hasta el martes de la próxima semana. Gracias por el recordatorio de Cire. Bien, vamos a continuar, mejor dicho, con el tema. Creo que nos quedamos acá en este slide, si no estoy mal. Vamos a ver. Deciré, me confirma. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Entonces, la importancia de la evaluación sensorial ya había dicho en la clase anterior, de que hay muchas formas de medir la calidad de los alimentos con equipos sofisticados. Y esto lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? De que solo la persona, solo el humano puede integrar todas las sensaciones y formar un concepto. Y eso es lo que se aprovecha en la evaluación sensorial, a pesar de que todo se dice de que es muy subjetivo, pero es la persona la única que puede integrar toda la información y formar un concepto. Y el concepto que da es me gusta, me agrada, es igual, es diferente, etc. Entonces, este es... Disculpe. Entonces, a pesar de lo subjetivo que puede parecer la evaluación sensorial, estas respuestas que dan los panelistas o los evaluadores sensoriales son las que se valoran mucho en la industria de alimentos para tomar decisiones. Entonces, ustedes se pueden imaginar lo que significa para un gerente el tomar la decisión de lanzar un nuevo producto sin saber si ese producto va a gustar o no va a gustar, si va a tener mercado o no va a tener mercado, si la gente va a sustituir un producto similar que ya consume por uno nuevo. O sea, son decisiones bien arriesgadas, son decisiones demasiado importantes en una empresa y por eso es que se acude a la evaluación sensorial para tener información confiable sobre la cual tomar esa decisión, ¿verdad? La otra cosa importante es que, aquí voy. La evaluación sensorial se conoce mucho más aplicada. Están entrando todavía.
aplicada a ciertos alimentos, como hablamos en la sesión anterior, se sabe mucho y se conoce la importancia de la catación del café como tal, ¿verdad? Y el café aquí en Guatemala, pues ustedes saben que es un producto de exportación muy importante y ha avanzado bastante. En los últimos 10 años ha avanzado mucho todo el estudio sensorial del café, y hablábamos también de cómo es de particular el análisis que se hace del café, que tiene que estar bien controladas las temperaturas, las cantidades de producto, la cantidad de agua, la temperatura a la que se prepara el café y la temperatura a la que se degusta el café, ¿verdad? También la evaluación sensorial o la catación es bien importante. Bueno, aquí hay una foto, una foto de aquí en Guatemala, cómo hay personas especializadas, derivado de la importancia que ha tenido el café últimamente aquí en Guatemala. Como hay personas que se han especializado en esto, en la evaluación sensorial del café, son catadores de café y son reconocidos internacionalmente, ¿verdad? Por eso yo les preguntaba a algunos de ustedes si habían tenido experiencias en este sentido, porque pues en realidad los baristas ahora, hay un curso de baristas que da el INTECAP y hay otras instituciones que lo dan, y creo que en ese curso es donde aprenden bastante de evaluación sensorial y continúan desarrollándolo a aquellas personas que les interesa, ¿verdad? Es importante esto mencionarlo, miren. Capacidad para realizar evaluación sensorial la tenemos todos, porque todas las personas tenemos los 5 sentidos, excepto que haya algún problema muy particular, como por ejemplo, hay personas que tienen rinitis aguda, que aunque tengan desarrollado el sentido del olfato, pero esa condición de rinitis aguda no les permite, digamos, tener las mejores condiciones para percibir los olores. Entonces, con excepción de personas así como ellos, ¿verdad? Todas las personas tenemos la capacidad de convertirnos en evaluadores sensoriales. Pero ¿de qué depende que unas personas sí se desarrollen y otras no? Depende del interés. Depende de si les gusta esta área. Depende de qué tanto puedan concentrarse para hacer este trabajo, puedan desligarse de ahí sí que de la idea de que, por ejemplo, en este caso el café ya no va a constituir para ellos una bebida placentera, sino que va a ser una bebida con la cual trabajan. Y eso mentalmente tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque hay personas que no pueden desligar de su cabeza la idea de alimento para convertirlo en objeto de trabajo. Eso es un detalle importante. La otra cosa que les quería comentar es que todas las personas pueden tener, digamos, esa capacidad para convertirse en evaluación sensorial, pero tienen ventaja las personas que manejan un vocabulario muy amplio. Esas personas tienen ventaja. Porque miren, una cosa es lo que uno percibe y las ideas que tiene en la cabeza, y otra cosa es cómo comunica esas ideas. Y para comunicar esas ideas es que uno necesita un vocabulario muy amplio, ¿verdad? Y el vocabulario se desarrolla con la educación, sin ninguna duda. El vocabulario se desarrolla con la educación. Sin embargo, hay personas, y tengo que decirlo, porque hay excepciones, ¿verdad? Hay personas que con un bajo nivel educativo tienen mucha riqueza de vocabulario y pues pueden ser buenos evaluadores sensoriales. No sé, aquí le quiero preguntar directamente a Andrea Carrillo. ¿Puede abrir su micrófono? Por favor, Andrea. Sí, licenciada. Gracias. Andrea, ¿puede usted quiere hacer algún comentario o alguna pregunta sobre lo que acabo de decir, de que todas las personas tenemos la capacidad para convertirnos en evaluadores sensoriales y que depende más del interés o de el vocabulario que manejemos? ¿Algún comentario o pregunta, Andrea? Pues solo que sí estoy de acuerdo porque tengo un amigo así, por ejemplo, que
no específicamente del café, ¿verdad? Pero Sí, él se empezó a interesar bastante sobre el vino y empezó a tomar clases y todo, y ahora es un experto, ¿verdad? en vinos. Y ajá, y hasta le cambió como que lo sensorial de los sabores, ¿verdad? Más que todo, ajá. Entonces Ah, sí, sí es algo que se puede llegar a aprender, ¿verdad? ajá, ajá. Em, Ahora quiero que abra su micrófono, por favor. Em, Julia Arenales, ¿puede abrir su micrófono? Sí, licenciada, acá estoy. Julia, mire pues, esto que acabo de mencionar de que las personas con mayor educación tienen mayor vocabulario y esto facilita. Recording in Entonces, mire, progress. si le está poniendo una muestra de café, bueno, tiene olor a café. Sí, pero ¿qué más? Porque olor a café ya sabemos que tiene. ¿Qué más olores hay ahí? Mm, Siento un olor a algo, pero fíjese que no sé, personas que tienen menos vocabulario para expresarse. Y por supuesto que cuando uno se enfrenta con una persona que le dice, mire, yo siento un olor a algo, pero no sé a qué es, ya ahí uno, ¿qué más le puede decir, verdad? Mire, haga un esfuerzo para identificar con qué lo asocia o qué le recuerda ese olor, ¿verdad? Ay, sí, mire, es que yo casi no me acuerdo de eso, es que me cuesta. Y entonces ahí terminó, ¿verdad? Ahí terminó la evaluación sensorial, ya no, con personas así a uno le cuesta como avanzar para lograr que comuniquen esas ideas, ¿verdad? ¿Usted conoce alguna persona que con baja escolaridad tenga mucho vocabulario, Julia? La verdad, en lo personal no, pero creo que mi mamá sí conoce bastante gente donde ella vivía que, pues, por la misma situación que es de un municipio, no tienen mucha educación, pero sí se saben expresar bastante bien. Sí. Yo sé que no es parte de su experiencia, ni de Julia, ni de muchos de los que me están escuchando. No es parte de su experiencia haberse transportado en bus aquí internamente en la ciudad de Guatemala. Antes de la pandemia existían los buses rojos, ¿verdad? Y antes de los buses rojos habían ruleteros. En la experiencia de ustedes estoy segura que eso no existía, pero alguien que haya tenido experiencia de viajar en bus, tal vez, si no aquí dentro de la capital, tal vez de aquí de la capital algún municipio vecino. Alguien que tenga esa experiencia que pueda. ¿Quién es yo? Vamos a ver quién es yo, quién es yo. Nancy, cuando no, Nancy. Mire, Nancy, cuando usted ha viajado en bus, no se ha subido a aquellos vendedores. Sí, ajá, 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 sí, sí, sí.
Gracias por el ejemplo, Nancy, porque justamente a eso me refería yo hace un momento cuando les decía que hay excepciones a esto que les acabo de mencionar, de que a mayor educación, mayor vocabulario para expresarse. Hay personas que con poca escolaridad tienen un amplio vocabulario. Y los vendedores estos o los que se suben a los buses a vender cosas son los que más tienen ese vocabulario. Claro que a veces usan palabras no solo inadecuadas, sino que redundantes, ¿verdad? Pero el objetivo de ellos es hablar mucho para captar la atención de la gente. Pero el ejemplo que nos pone Nancy es muy adecuado, ¿verdad? De persona que con baja escolaridad comunica muchas cosas. Eso es bien interesante, bien interesante. Bien, avanzando un poco más sobre esto. Entonces, aparte de la catación de café, que es lo que más tenemos como experiencia aquí en Guatemala, experiencia bien cercana y cómo se han formado las personas como catadoras, también pues ustedes saben que la catación de vinos es bien famosa. Y estoy segura que el conocido de Julia, creo que era de que empezó a interesarse en los vinos. Estoy segura que con muy poco esfuerzo se puede convertir en un buen catador de vinos, porque le interesa y porque ya está en el área, ¿verdad? Y la catación de vinos es bien importante, así como la catación del café es bien importante, porque se imaginan lo que significa para un café o un vino el salir premiado en una competencia internacional, ¿verdad? Así como la que dice acá la competencia del 2020 de vinos. Pues quien resulte ganador de esta competencia le pone un precio altísimo a su producto. Y por supuesto, eso es lo que le interesa al propietario de la marca, va a vender bastante. Aquí le quiero preguntar, porque vamos a ver, así vamos interactuando un poco. Karen Santizo, por favor. Karen Santizo e Isabela Martini, por favor, pueden abrir su micrófono. Gracias. ¿Ustedes recuerdan algún premio que haya recibido un café guatemalteco y que fue famoso o que ha sido famoso? Cualquiera de las dos puede responder. No. No recuerda. Karen Santizo. No, tampoco. Tampoco. Miren, hace como 10 años fue más o menos, hace como 10 años, fíjense que hubo un café, y es que el café de Huehuetenango es famoso desde esa época y antes, ¿verdad? De la finca del Injerto. Es famosísimo ese café porque es un café de altura. Y ese café se ganó un premio internacional como uno de los mejores cafés. Y la cosecha de ese café, no crean que eran cientos de quintales, no, eran muy pocos quintales de café, digamos 50 o 50, 80 quintales. Pero con ese premio internacional que le dieron, la libra de café en oro, que así se le llama, café en oro, es el café antes de tostarlo, llegó a cotizarse en 75 a $100 la libra. Entonces, imaginan, ese era un éxito rotundo, ¿verdad? Para la finca del Injerto. Y les quiero comentar que en esa época el premio se lo dieron a ese café porque en el sabor de ese café aparecían notas de sabor a mango. Notas de sabor a mango. Cuando digo notas de sabor a mango, no es que ustedes se tomaban una taza de café y sentían que era agua de mango lo que se estaban tomando ahí. No, eran notas, o sea, digamos, unos elementos de sabor tan tenues, pero que eran perceptibles por los catadores. Y eso le dio ese valor tan grande al café, ¿verdad? Entonces, esto para ilustrar de la importancia que tiene los concursos internacionales para darle una valoración diferente, y en este caso puse el ejemplo del café y del vino que año con año se hacen estas grandes competencias internacionales, ¿verdad?
El otro producto que se conoce mucho por la catación, digamos, la catación de este producto es como muy especializada en la catación de la cerveza, ¿verdad? Y pues en todas las cervecerías, empezando por la cervecería Gallo y todas las otras cervecerías que puedan haber y que producen masivamente, hay catadores especializados en este producto, ¿verdad? Y a eso se dedican, son personas especializadas en solamente ese producto y son muy, digamos, sus evaluaciones sensoriales son muy, muy valoradas, ¿verdad? Ganan muy bien, para decirles la verdad, ganan muy bien, ¿verdad? Y tienen una característica. Cuando un catador se especializa en un solo producto y digamos, es reconocido nacional e internacionalmente, pues gana muy bien, ¿verdad? Gana muy bien y lo que él dice, lo que ese catador dice o esa catadora dice, no se discute, sino que se toma como una verdad y con base a esa opinión del catador se toman decisiones muy importantes. Así es que con esto vamos terminando la introducción a la evaluación sensorial, que básicamente era para así grande de la importancia que tiene la evaluación sensorial y que con base en eso, pues entonces nosotros vamos a estudiar las bases de la evaluación sensorial y quién dice que de aquí no puede salir un catador especializado en algún producto, algún catador o catadora, ¿verdad? Bien, comentarios o preguntas, por favor, pueden hacerles con toda confianza. Vamos a ver, voy a ver el chat. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba? El café, dice por acá, pero voy a empezar desde arriba. Ahí estamos. Emma preguntaba cómo se puede hacer eso, pero no sé a qué se refería, porque mire, me pierdo, no puedo ver el chat mientras voy hablando. ¿Sí? Le estaba preguntando cómo se puede tener ese tono a mango que usted habló. Ajá. En el café. Fíjese que esa era la pregunta del millón y resulta que recuérdese que por la polinización que hay entre, digamos, que hacen las abejas entre el café y lo que hay alrededor, ¿sí? Al parecer había algún árbol de mango por ahí o varios árboles de mango, quién sabe, ¿verdad? Y de ahí vino esa polinización cruzada que dio lugar a esas notas de mango, ¿verdad? Eso es la respuesta que le podría dar, ¿sí? Y María Fernanda preguntaba cómo se llamaba ese café. Mire, el café no tenía un nombre, la finca del café es la finca El Injerto, que hasta el día de hoy sigue siendo famosa, ¿verdad? Y han digamos, mejorado mucho el cultivo del café en esa finca porque tiene características bien especiales. Y luego dice, y hay sucursal, está en Unicentro Semaco, sucursal de ese café de la finca El Injerto. ¿Eso nos lo dice Vera? ¿Vera? Sí, licenciada, a mí me gusta mucho ese café, solo que es muy caro. Pues sí. Pero hay una sucursal ahí en Semaco. Ajá. Es una venta de café de la finca El Injerto. Ajá, sí. Miren, y es que así es como digamos, así es como funciona el marketing. Miren, pues, le dan el premio una vez al café de la finca El Injerto. Y ya el siguiente año ya todo el mundo está al pendiente de cómo va a salir evaluado ese café, ¿verdad? Y capaz que si no se gana el premio, sigue siendo bien evaluado, es decir, sigue siendo considerado como café de calidad. Y toda la gente del medio, no solo del consumo, sino que también de producción del café, se van formando en la mente una imagen de que el café de la finca del Injerto es bueno y lo siguen comprando. Y el café de la finca El Injerto sigue teniendo un precio alto porque la gente lo sigue valorando y así es como funciona. Y lo enganchan a uno, mire. Y también, no sé ustedes, cuántos de ustedes son conocedores de café o que les gusta tomar buen café, pero resulta que a partir
de la calidad que tiene el café de la finca del Injerto, todo el café de Huehuetenango también subió mucho como en su valoración, ¿verdad? Porque Huehuetenango, pues la mayor parte del territorio de Huehuetenango es de altura y produce café de altura y ya sabemos que el café de altura es de buena calidad. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y siempre que le ofrecen a uno diferentes calidades de café, le dicen café de Fraijanes, café de Atitlán, café de Antigua, café de Cobán, café de Huehuetenango, y uno sabe que cualquiera de esos cafés son buenos, pero el café de Huehuetenango como que siempre sobresale, ¿verdad? ¿Comentarios sobre esto ustedes? Mientras... es que yo veo que ustedes escriben más que hablar, entonces ya lo voy entendiendo. Wendy dice que instituciones forman a los catadores. Anacafé forma catadores de café, seguro, ¿sí? Las escuelas de baristas, el INTECAP, no estoy segura si da un certificado como catador, no estoy segura, pero sí les enseñan los principios básicos de cómo hacer la catación, eso sí, ¿verdad? Y dice Wendy, cuando dice nota se refiere al sabor, sí. Nota es un término que se usa en evaluación sensorial para referirse no solo a sabor, sino que también a olores, pero que son bien tenues, ¿verdad? Notas es un olor o un sabor tenue, ¿verdad? María Fernanda dice que ahí se puede dar sesgo. ¿En qué sentido, María Fernanda, puede ampliar? María Fernanda. Cuando hablaba de la expectativa que se crea sobre los productos ganaderos, claro. Digamos que ahí hay un sesgo que es positivo y a favor de ese café. O sea, es eso de que a usted le dicen que algo es bueno y usted se forma la idea de que ese producto siempre es bueno, y aun cuando en algún momento baje de calidad, usted sigue teniendo la idea de que es bueno y no le encuentra el defecto, ¿verdad? Y al revés sucede también. Cuando usted sabe o piensa o se da cuenta que un producto es malo, aunque ese producto mejore mucho su calidad, usted siempre tiene aquella duda en la mente de que ese producto es malito. No sé si tienen algún ejemplo que dar sobre eso para oírlos, para que interactuemos más. Vera, por favor, tome la palabra. Sí, licenciada, fíjese que con respecto a eso, yo la verdad, yo leí en la prensa eso del Injerto Café, pues ahí me llamó la atención, ¿verdad? Sí. Y lo busqué y todo y lo probé, pero después, como lo vi muy caro, ¿verdad? Entonces me cambié al cafetalito. Ajá. Y pues mi papá siempre ha sido de la opinión que el cafetalito nunca ha sido bueno. Sí. Y entonces yo dije, bueno, voy a probarlo. Y al final lo probé y pues me convenció, no como los estándares del Injerto, pero al menos sí me sustituye a mi forma de pago, ¿verdad? Exactamente, es que eso tiene mucho que ver, o sea, y también le diré, pues les diré a todos de que cuando uno se encuentra con un producto gourmet, por supuesto que es gourmet, o sea, y es ahí sí que como dice el refrán, de lo bueno poco, ¿verdad? Es para tomarse un cafecito así en ocasiones especiales, pero si usted pretende tomar café de la finca El Injerto todos los días, sí le resulta demasiado caro, ¿verdad? Porque normalmente uno toma café en familia, ¿verdad? Y entonces no es, o sea, se invierte una buena cantidad. Y por eso les digo, es como café gourmet para ocasiones especiales, ¿verdad? Muy bien. A ver, Emma y después Nancy, por favor. Yo tenía un ejemplo de un producto malo, la marca Zully. Dígame. La marca Zully, siempre todos sus productos, o sea, desde que entró al mercado empezó siendo malo y yo creo que todo el mundo sabe que es malo. O sea, todos sus productos. Mire, esas son cabalmente, mire, es un buen ejemplo lo que usted pone. Y yo le diré,
yo le diré que objetivamente nosotros tuvimos una experiencia en una ocasión. Tomamos un producto Zully y un producto, por decirle un ejemplo, no le voy a decir cuál fue el que analizamos, pero solo por decir un ejemplo. Tomamos arroz de la marca Zully y arroz de la marca El Molinero o Gallo Dorado, una marca reconocida. Lo preparamos y le dimos a los jueces, ¿sí? Sin marca. Y sorpresa le da la vida. Salió mejor evaluado el Zully. Y sabe, pero el ejemplo que usted pone es perfecto para ilustrar cómo la asociación de una marca con la calidad es tremenda. Y así es como nos manejan las empresas a nosotros, ¿verdad? Por eso es que hablan mucho de posicionar una marca, porque posicionar quiere decir qué piensa la gente sobre esa marca y actuamos en función de eso. Pero su ejemplo es perfecto porque así nos pasa. Digamos, usted se quedó con la idea de que Zully es malo y si no es por un estudio ciego como el que yo le estoy mencionando, usted sigue con esa idea el resto de su vida, ¿verdad? Zully es malo, ¿verdad? A ver, ¿quién más? Nancy, después deciré, por favor. Diga. ¿Sí? 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 Exactamente. Exactamente. Exacto. Exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa. Es como por ejemplo, que mismo, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Que la misma arrocera Los Corrales, que es la que más vende arroz aquí, produce, o sea, vende arroz marca Gallo Dorado y vende arroz marca Zully, pero es el mismo arroz, ¿verdad? Empacado por Arrocera Los Corrales. Sí. Ajá, ajá, ajá. Esa es una, la otra, Nancy. Uh-huh. Está. Ajá. Sí. Excelente. Sí. Sí. Ajá, ajá. Sí. 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 Uh-huh. Sí. Claro. Claro, y claro, por eso es que se recomienda que es mejor en la medida de lo posible, ¿verdad? Si usted puede tener su molinito de café en la casa, entonces mejor compre café en grano, porque cuando usted lo muele en el momentito antes de preparar su café, tiene un café de mucha mejor calidad, ¿verdad? Entonces hay muchas cositas así. Vamos a ir a decir, y después quiero
comentarles otro asunto. Buenas tardes. Sí, pues un poquito como a continuación de lo que estaba diciendo Nancy. Sí, muchos de los productos Zully son producidos por las mismas empresas que ya han instalado bien la marca y entonces la han posicionado bien, pero Zully se identifica con un nivel o un estrato socioeconómico distinto. Así es. Sin embargo, creo que sería interesante que si tienen tiempo, cuando vayan al súper y vean la marca Zully, comparen, porque si bien a veces el precio es en teoría más barato, habría que ver el peso y deben comprobar si realmente es más barato o no, porque solo por el hecho de ser marca Zully, muchas personas de nivel socioeconómico bajo lo compran porque el precio supuestamente es más bajo, pero al hacer la comparación con peso, muchas veces es más, rinde, ¿verdad? Más el dinero. Si se compra, por ejemplo, la pasta Roma, que es creo que la que le hace la pasta Zully, o los frijoles de las otras marcas, ¿verdad? Entonces, para que vayamos ahí no solo analizando, ¿verdad? Incluso lo que los supermercados nos muestran. Sí. Excelente, deciré, porque esa es una estrategia que usan ellos, ¿verdad? Y fíjense que la gente en general, cuando va, digamos, solo ve el precio, pero no sé, casi nadie ve el peso, ¿verdad? Sino que solo se dejan guiar por el precio. Y entonces, claro, ahí cae uno redondito en la trampa que ellos le ponen, ¿verdad? Entonces sí, hay que ver peso y precio, ¿verdad? Vamos a oír. Nancy se quedó con la mano levantada. ¿O quiere tomar la palabra otra vez? Sí. Sí. Claro. Exacto. Sí, tiene menos. Sí. Sí. Exacto. Sí. Solo para ilustrar esto, por ejemplo, digamos, con el mismo ejemplo del arroz, probablemente el arroz gallo dorado, el arroz de marca gallo dorado, es un arroz que tiene un tamaño de grano estándar, ¿verdad? Mientras que el arroz Zully, siempre precocido, pero de marca Zully, tal vez tiene un 25%, digamos, pues solo por poner un ejemplo, un 25% de granos más pequeños. Y entonces ese es un factor de calidad que digamos, en la marca Gallo Dorado no pueden permitirse ese cambio de calidad, porque ellos quieren mantener esa calidad que ya han logrado posicionar en la mente de las personas con la marca Gallo Dorado. Entonces, para no perder ese otro grano pequeño, lo van mezclando con grano un poco, digamos, un poco grande y lo venden con la marca Zully, ¿verdad? Y así son los jueguitos que hacen en esas marcas que le llaman marcas blancas, porque así como Zully, estoy viendo aquí en el chat que hablan también de la marca esta Members, que también es una marca blanca, ¿verdad? Así le llaman. Oigamos a Andrea. ¿Qué dice Andrea? Sí, eso, licenciada, que así, por ejemplo, mi cuñado trabaja en la Bimbo, ¿verdad? Sí. Entonces el cabal me comentaba eso de que muchas empresas o así como Walmart y supermercados se le acercan a ellos y le dicen, mire, ustedes me pueden fabricar el pan y cabal me cambian el empaque, ¿verdad? Sí. Entonces, y lo dan un poco más barato, más accesible, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo. Y cabal, ahorita estábamos viendo con mi esposo que sacaron una leche marca Zully,
pero Ajá. está hecha por la Dos Pinos. Ahí está. Y la Dos Pinos ahorita está carísima y esa está como a 10, 11 quetzales, ¿verdad? Exacto. Y no estaría lejos, Andrea, de que esta marca, esta leche, con esta marca Zully, tenga 1 onza o 30 mililitros menos de 1 litro, ¿verdad? Y nadie se da cuenta de eso, ¿verdad? Sí, diga. La vez pasada que hicimos lo del arroz con leche, vine yo y dije, voy a pesar el litro, a ver si trae 1 litro, ¿verdad? Y traía 987 mililitros, no traía. Ajá. Y de 10 mililitros en 10 mililitros, claro que a ellos les resulta eso en una ganancia enorme, ¿verdad? Igual, por ejemplo, en el café, en los jugos, en cualquier cosa, ¿verdad? Así como llegan a decirle a Bimbo, mire, empáqueme el pan en esta bolsa con esta marca y yo se la voy a comprar, pero póngale una rodaja menos o 1 onza menos, ¿verdad? Así lo pueden decir en cualquier otro producto. Y esa es la trampa, ¿verdad? Pero miren, excelente, muy bien, esa es parte de hasta dónde llegó nuestra discusión de lo que significa posicionar una idea en la mente, ¿verdad? Una idea de que algo es bueno o que algo es malo. Cuesta mucho después cambiar esas ideas. Muy bien, excelente. Entonces, son las 12:53. Vamos a tener un recesito de 10 minutos, por favor. Y al regresar vamos a hablar del laboratorio y la última parte de la clase pues va a ser ya en el tema de mecanismos de percepción sensorial. Tomemos 10 minutos, en mi reloj son las 12:53, sería a la 1:03 que regresamos. Recording stopped.
de la práctica. Mientras yo abro, quisiera que me comentaran o que me dieran, vamos a ver, que me dieran sus impresiones de la práctica que realizaron, por favor. Si alguien puede comentar, por favor, cómo fue la experiencia, qué les pareció. Sí, por favor, María Fernanda. Buenos días. Fíjese que yo más que como una experiencia de laboratorio quisiera, es que tengo como 2 dudas del documento que nos dijo que leyéramos. Muy bien. Sí, dígame. Va. La primera es que pone una tabla apéndice que tiene como combinaciones numéricas, ¿verdad? Entonces dice que hay que ponerle eso a las muestras, así como hicimos nosotras, para que no haya como sesgo de que 1 es mejor y 5 es peor, ¿verdad? Pero tenía duda con eso porque esa tabla tiene combinaciones solo de 2 números, pero menciona que lo mejor es poner 3, entonces no sé, cómo que me dio duda cómo uno puede sacar esas combinaciones. Ya. Déjeme, no sé si usted tiene por ahí esa tabla a mano, o si no la busco yo para poderle explicar, porque sí, así, bueno, entonces le voy a habilitar para que usted la comparta y así lo vemos, y así le explico, ¿sí? Está bien. Solo me voy a ir al apéndice 7. Sí. Perdón si los mareo. No tengo pena. ¿Esa está bien? Esta, sí. Sí, excelente pregunta, sí. Mire, estos son números aleatorios y normalmente uno utiliza los números aleatorios para buscar códigos para ponerle a las muestras. ¿Por qué estos números y no números que uno pueda inventar? Porque fíjese que le voy a comentar que inconscientemente uno tiene como una tendencia a poner los mismos números. Y eso lo analizamos con un grupo y yo me di cuenta que yo no sé por qué yo tengo la tendencia a utilizar el 318, no sé por qué. Y entonces lo analizamos con los estudiantes y varios de ellos también identificaron que tenían tendencia a poner ciertos números. Entonces, para evitar eso, lo que uno hace es escoger números de acá, pero como usted bien dice, aquí aparecen 2 números y uno tiene que escoger códigos de 3 números. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, antes de escoger números, me podría yo proponer decir, bueno, yo voy a tomar los que están en el centro de cada cuadro. Y en este caso, en el centro estaría el 94. Entonces, como yo necesito números de 3 dígitos, entonces tomo el 94 y uno del siguiente. Entonces, un código podría ser 940. Otro código podría ser 408. Otro código podría ser 822. No sé si me voy a entender. Así los va formando. Así va formando usted los números aleatorios, ¿verdad? Y usted puede escoger cualquier número de estos, pues, y lo puede tomar de donde usted desee. Pero cuando uno se propone un orden así, le es más fácil, ¿verdad? Para ir tomando los números. ¿Algo más? Gracias, sí, tenía otra duda, solo la... Vamos a ver. Era como página 60 y algo, ¿va? Donde el capítulo 5. Sí. 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 En esta parte que menciona, aquí ve, esta partecita. Sí. Que si es posible que las muestras codificadas en la bandeja se verán también presentar a cada panelista en un orden apropiado para que la evaluación se pueda hacer de izquierda a derecha. Ahí se refiere a que, digamos, entre los participantes, a todos hay que ponerlos a evaluar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero no como que variar eso. Ya.
Ya. Sí, normalmente las muestras se presentan a los panelistas siempre en el orden que uno lee, o sea, de izquierda a derecha, ¿verdad? La primera muestra a evaluar tendría que estar a la izquierda y la última a la derecha. Ahora, entre la primera, o sea, eso se refiere a cómo le presenta usted las muestras al juez. Ahora bien, ¿cuál va a ir en el primer lugar? ¿Cuál va a ir en el siguiente y hasta el último? Eso sí depende del estudio, porque recuérdese que por ahí arriba dice de que hay, para evitar uno de los errores que se llama error por posición, ¿sí? Uno tiene que cambiar el orden de las muestras para cada juez, porque la muestra que se evalúa primero siempre se evalúa mejor. La muestra que se evalúa de último ya se evalúa con menos atención. Y como ya se sabe que esa es una tendencia normal, entonces para evitar que siempre la misma muestra esté en primer lugar y salga mejor evaluada, entonces uno a cada juez le da un orden diferente. Yo no sé si esto se comprende así en abstracto o le pongo un ejemplo así en la pizarra, digamos. Creo que sí. Es que, digamos, por ejemplo, entendí que el orden que se le ponen las muestras respecto a que primero va la 375 y después va la 817, por ejemplo, sí. Eso sí se varía. Eso sí varía entre los panelistas, por así decirlo. Sí, así es. Ajá. Pero siempre se les va a poner a evaluar de izquierda a derecha. Siempre, eso sí siempre. Uh-huh. Hay una excepción, María Fernanda, respecto a que siempre, digamos que las muestras se les dan desordenadas a los jueces. Y la excepción es exactamente lo que ustedes hicieron esta vez, que fue el orden de los colores. En este caso, las muestras siempre se les dan mezcladas a los jueces, ¿verdad? Siempre se les dan mezcladas, pero lo que uno pide es un orden, ¿verdad? Es un orden para que contesten, ¿verdad? ¿Cuál es la más oscura y la más clara, ¿verdad? Muy bien. Gracias, licenciada. Y solo quería hacer un comentario. Sí. Cuando usted mostró a la ganadora de catación por tercer año consecutivo. ¿Ah, sí? Ella es mamá de una amiga. Mire, pues. Ya sabía que era catadora. Sí, me había comentado, pero justamente mi amiga se llama igual que su mamá. Entonces le pregunté y me dijo que sí, que era su mamá y que ahorita tienen un como emprendimiento donde apoyan a caficultores, como, ¿cómo se les llama? Pequeños caficultores. Pequeños caficultores, sí. Uh-huh. Mire, qué bonito. Qué bonito, sí. Sí, por eso les digo, realmente a quien le gusta esto de concentrarse para evaluar los productos y como quien dice, hacer como una cirugía de todo lo que hay adentro de un sabor o de un olor o de un color, pues sí, es gente que con mucha facilidad podría llegar a convertirse en un buen catador, ¿verdad? Pero sí se necesita una actitud muy, muy diferente, muy, muy especial, ¿verdad? Es una actitud analítica, no una actitud de que estoy tomando cafecito. Muy bien, ¿algo más? Gracias, licenciada. Vale. Entonces, ahora, vamos a ver. Estoy mal. Voy a compartir pantalla de los resultados y quería decirles varias cosas respecto a esto. Esto es lo que está ahora en el Drive. Siguen algunos espacios vacíos y eso me preocupa. Aquí el juez número 8 pregunta quién la llenó. Me imagino que se equivocaron. Hay que ver quién puso estos datos porque para eso hay un número asignado para cada persona, ¿verdad? Y aquí vemos que faltan bastantes, ¿verdad? 13, 14, 16, 20, 35, 38, 49, 52 y 53. Yo creo que ahorita ya aumentó un poco. Hace un rato que yo revisé, faltaban 13 personas. Recuérdense que quedamos en que los resultados se tienen que subir como tarde el día lunes. ¿Por qué? Porque a partir del día martes ya tiene, digamos, el grupo que le va a tocar hacer el informe,
tiene sus 8 días, o sea, su semana completa para preparar el informe y entregarlo el siguiente martes. Mientras no estén completos los datos, el grupo no puede empezar a hacer el reporte. Y vamos a hacer una cosa. Por esta vez les voy a dar chance hasta el día de hoy que suban los resultados. Pero a partir de la próxima semana, yo en la noche Desiree me va a ayudar a tomarle, a imprimir o a chequear qué datos son los que faltan y qué datos están. Y con los datos que estén el día lunes en la noche, con esos datos empieza a trabajar el grupo que le toca el reporte el día martes. Oye, por favor, porque si no vamos a perjudicar al grupo del reporte porque se están retrasando digamos, en tener la información para hacer el reporte. Y por favor, no me lo vayan a tomar a mal, pero sí las personas que no suben datos de la práctica, sí va a haber puntos menos, porque yo que solo por el descuido de no subir los datos, yo creo que si no suben los datos es porque no han hecho la práctica, ¿verdad? Y entonces esa parte sí tiene que estar penalizada, con toda la pena se los digo, porque pues yo creo que es importante que ustedes realicen la experiencia de evaluación sensorial aún en condiciones de pandemia en su casa, ¿verdad? Algo van a aprender, que no es igual a como lo teníamos en el sistema presencial, eso definitivamente no va a ser igual, pero algo aprenden. Entonces, se los comento desde ahorita para que no se sorprendan, por favor, ¿verdad? Ahora bien, atención, grupo que le va a tocar este reporte y todos los grupos. Lo que está en el drive de resultados de lo que cada quien obtuvo en su práctica individual. Esto no son resultados de su laboratorio. Esto es la tabulación, o sea, el cuadro básico de los datos que ustedes tienen que retabular y reanalizar. No me vayan a poner esta tabla en el reporte como los resultados, porque no se los acepto. Estos no son resultados, ¿sí? Tal vez aquí está mal lo que le pusieron de título, pero digamos, lo vamos a corregir, ¿verdad? Estos no son resultados. Esto es como la tabla básica donde cada quien coloca lo que obtuvo. Ahora, ¿qué hacemos con estos resultados? ¿Qué hacemos con estos datos, mejor dicho? ¿Qué hacemos con estos datos? Tenemos que analizarlos y procesarlos para presentarlos en el reporte de una manera interesante y de una manera que demuestren algo. Mire, acá lo primero que a mí me llama la atención de estos datos es que, por ejemplo, aquí el dato correcto era 735 en esta primera columna. Y así, digamos, en una primera mirada, hay bastante 735. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría acertó en colocar este código acá, que era el adecuado, el correcto. Pero para salir de dudas, yo puedo contar, ¿verdad? ¿Cuántos 735 hay acá? ¿Y cuántos hay de los otros códigos? Porque eso me da la pauta primero, para saber cuántos jueces acertaron. Y en segundo lugar, me da la pauta para saber con qué muestra la confundieron. Por ejemplo, digamos, solo es un ejemplo ustedes. Digamos que al hacer la suma, yo veo que 735 lo acertaron, que le dijera yo, son 55 personas, digamos que lo acertaron 42. Y el resto serían 45, serían 13 incorrectos. Con estos datos yo puedo sacar un porcentaje y decir, bueno, en la primera casilla el X% acertó y el X% no acertó. Yo puedo seguir haciendo un análisis adicional. De los 13 incorrectos, yo veo cuántos incorrectos, por ejemplo, son 523, que es el siguiente en tonalidad de color, ¿sí?
Y entonces puedo sacar otra vez el número y decir de los incorrectos, X% se confundieron con el siguiente tono de color, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿verdad? Que se hayan confundido porque las diferencias eran muy pequeñas, ¿sí? Y el resto se confundió, pues, en otros códigos, que eso sí ya uno esperaría que la diferencia fuera más clara, ¿verdad? Entonces, yo así puedo ir analizando columna por columna. ¿Se imaginan cuánto análisis me va a salir en esta forma? Solo de hacerlo así, yo tendría aquí como 6 cosas u 8 cosas que decir. Va. O sea que hay suficiente material para hacer análisis. La otra cosa que yo puedo analizar y que me van a decir ustedes si no es interesante esto, es ver qué jueces acertaron en todos los códigos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, puedo ver que el juez número 4 acertó en todos, ¿sí? También el 6, y así puedo seguir viendo. Y yo entonces puedo sacar el número y porcentaje de los jueces que acertaron en todo. Y de la misma manera puedo analizar qué jueces no acertaron en ni una. O qué jueces acertaron solo en 2, ¿verdad? Y en la discusión de resultados, fíjense bien, los resultados solo son estas tablas que yo puedo ir armando con estos datos de número y porcentaje, ¿verdad? Y una breve explicación de qué es lo que significa cada tabla de lo que yo estoy analizando, ¿verdad? Y luego ya en la discusión yo puedo empezar a ampliar, ¿verdad? ¿Qué pienso yo sobre estos errores que ocurrieron? Por ejemplo, que de los incorrectos, como les decía, un alto porcentaje se confundió con el siguiente, lo cual es lógico porque las diferencias eran pequeñas. También puedo decir de que del total de jueces que participaron, que eran 55, X% acertó en todo y X% no acertó en ninguna. De los que no acertó en ninguna, yo podría decir, sería interesante investigar si estas personas realmente no están necesitando lentes y no lo saben o no los usan, porque hay gente que sabe que necesita lentes y no los usan, ¿verdad? Ese tipo de cosas yo puedo irlas enriqueciendo en la discusión de resultados, ¿verdad? No sé, ¿alguna pregunta o comentario? Por favor, Emma. Sí, cabal, en eso yo le quería comentar que, por ejemplo, yo le hice a mi familia ahora, pero sí, más que todo a mi mamá le hice la prueba. Después como que todos quisieron hacerla, ¿verdad? Pero sí, me di cuenta o sea, yo sí tomando los datos, ¿verdad? Pero me di cuenta de que mi hermana que tiene miopía y astigmatismo, ella todos los confundió. ¿Ya ves? Entonces, después nos pusimos a investigar que esa prueba cabal se hacen para los pacientes que tienen estos problemas. Excelente. Ahí usted tiene para discutir los datos personales, porque ese es otro nivel de discusión que ustedes pueden aprovechar. ¿Qué ven en todos los resultados globales? Es un nivel de discusión. Y el otro nivel de discusión es cuál fue su experiencia. Y en el caso de Emma puso el ejemplo exacto de cómo la experiencia personal de este laboratorio le indica cosas. Y eso es importante de colocarlo en la discusión de resultados, ¿verdad? El otro elemento que antes de que se me olvide se los quiero decir es que por ahí vi unas observaciones donde decía de que las diferencias eran bien pequeñas. Y qué bueno que eran bien pequeñas, porque de eso se trata. De eso se tratan las pruebas de evaluación sensorial, digamos, estas primeras que son como para saber qué tanta capacidad tienen las personas de percibir esas características básicas, ¿verdad? Se trata de que las muestras tengan pequeñas diferencias, porque si las diferencias son muy grandes, ¿para qué les hago prueba? Pues, o sea, si la diferencia es obvia, ¿para qué le hago prueba?
a las personas. Yo quiero retar los sentidos de las personas para ver si tienen capacidades de ver pequeñas diferencias, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las soluciones que ustedes prepararon en realidad, pues entre la más oscura y la más clara sí tendría que haberse notado la diferencia, pero entre las intermedias, ¿no? ¿Verdad? Porque era poquita la diferencia. Y eso también se puede discutir, ¿verdad? Discutir en el sentido de que este tipo de pruebas son, digamos, difíciles, si alguien lo quiere ver así, difíciles precisamente porque retan a los sentidos, ¿sí? Los retan, ¿sí? Y entonces eso se puede discutir de que también para las personas que es la primera experiencia que tienen de realizar evaluación sensorial, es natural, es normal que se confundan, porque están empezando este proceso, ¿verdad? Conforme vayan haciendo más pruebas y más pruebas, seguramente van a lograr mejores resultados, pero ahorita estos resultados son absolutamente normales. Ahora bien, las personas que sacaron todas las respuestas correctas son personas que desde el principio nos están dando la pauta que tienen buena capacidad para hacer evaluación sensorial. ¿Ya? Entonces se dan cuenta de que la discusión puede ser bien amplia y bien rica en elementos derivados de esta experiencia que ustedes tuvieron y que se suman, digamos, las experiencias a través de esta tabla, ¿sí? Pero ustedes pueden conservar los dos niveles de análisis, el nivel grupal y el nivel individual, ¿verdad? Para sus resultados y su discusión. ¿Comentarios o preguntas? Por favor, voy a ver el chat porque ahí es donde ustedes comentan más. Ah, bueno, Sofía ya corrigió, muchas gracias. La gente daltónica, claro que sí, pero si hay un diagnóstico de daltonismo, esa persona sí definitivamente que no podría ser un juez sensorial de colores porque pues reconoce que tiene ese problema. Elba, por favor, Elba Marcela. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Respecto a lo que usted decía, que algunas personas pues se les puede dificultar porque es la primera vez que realizan este tipo de actividades. En mi caso, la persona que me ayudó fue mi mamá. Entonces yo inicié haciéndolo con la solución amarilla. Y al inicio mi mamá tratando ahí de que yo le confesara si había diferencia de agua o no, yo le dije así como que no se fijara en eso, ¿verdad? Pero me di cuenta que sí, otro punto que puede discutirse es como el color, ¿verdad? Porque en mi caso, al menos mi mamá tuvo mucha dificultad en el amarillo, reprobó todo. Y en el rojo, pues ella ya siento que se concentró un poquito más y fue más fácil para ella poder identificar esas pequeñas diferencias. Ese es, así tiene que ir la discusión. Mire, cabalmente se puede ver cómo fue el comportamiento del mismo juez en el amarillo y en el rojo, ¿verdad? Si en realidad hay más aciertos en rojo o hay más aciertos en amarillo, todo eso nos dice cosas, ¿verdad? Nos dice una información muy bonita que podemos discutir. Si hay más aciertos en el rojo, ¿será que el rojo salió más, por decirlo así, más oscuro, ¿verdad? Y el amarillo, por ser un color muy claro, y costó más ver las diferencias, ¿sí? Entonces, miren, pues esta es la forma en que yo les quería decir de que trabajen los resultados, ¿sí? Pecado mortal si alguien me coloca estas tablas en resultados. En anexos lo pueden colocar, en anexos, porque en anexos uno puede poner información que ayuda a comprender digamos, la parte de resultados, pero nunca vayan a ponerme una tabla de estas en resultados, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario?
Y de la misma manera en todos los otros laboratorios que hagamos. De este primer taller que se llama de características sensoriales de alimentos, igual lo van a hacer con el olor, con el sabor, con la textura, ¿verdad? Van a tener muchos datos y pueden analizarlos por arriba, por abajo, por delante y por detrás, ¿verdad? Para sacarle todo el jugo posible, ¿sí? Al grupo que le toque hacer cada reporte, si tienen dudas o tienen alguna inquietud sobre cómo manejar la información, me pueden preguntar en las clases o me pueden escribir por el chat hoy, con mucho gusto, porque no solo ustedes están jugando una nota bien alta en cada reporte, no solo por los puntos, sino que también porque para mí es la única oportunidad que tengo. O sea, este mes de marzo, abril y una semana de mayo es la única oportunidad que tengo a lo largo de su formación como nutricionistas para enseñarles evaluación sensorial. Entonces, yo sí valoro cada sesión y cada pregunta que ustedes hagan, porque eso realmente me indica si van aprovechando o no van aprovechando la experiencia. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esto por acá y vamos a continuar con la teoría del otro tema. A ver. Bien, vamos a hablar ahora del mecanismo de percepción sensorial. Tenemos que hablar de esto porque desde que estábamos en la primaria nos enseñaron, ¿verdad?, de que los órganos de los sentidos, ¿verdad?, el olfato, el gusto, el tacto, tiene su respectivo órgano, la nariz, la lengua, el ojo, etc. Pero nosotros vamos a avanzar un poquito más en esa explicación porque tenemos que comprender un poco más allá qué es lo que pasa cuando nosotros estamos percibiendo algo sensorialmente. Sensorialmente es porque utilizamos los sentidos. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo estoy percibiendo algo? ¿Qué es lo que yo tengo en el cerebro que me permite captar eso que estoy percibiendo? Y es que, fíjense que todos los órganos de los sentidos, o sea, la lengua, la nariz, el ojo, el oído, el tacto que tenemos en la mano y en toda la piel. Todos esos órganos de los sentidos tienen terminaciones nerviosas conectadas con el cerebro. Entonces, los estímulos que captan esas terminaciones nerviosas son las que llegan casi que instantáneamente al cerebro y en el cerebro se procesa eso. Se procesa y por medio del aprendizaje que nosotros tenemos desde muy temprana edad, nosotros aprendemos de que esa sensación, eso que estamos percibiendo, se llama de tal o cual manera. Por ejemplo, desde muy temprana edad, nosotros identificamos el olor de la grasa de la leche materna. Es de las primeras cosas que percibimos. Posteriormente, pero diré con un minuto de diferencia, el sabor dulce de la leche materna. Entonces, cada vez que desde niños, ¿verdad?, percibimos el olor y el sabor de la leche materna, se estimula la misma área en el cerebro y aprendemos que eso es olor a leche y es sabor dulce de la leche, ¿verdad? Y así, el aprendizaje, digamos, de todas esas cosas ocurren sin que nos demos cuenta, pero es digamos, la repetición constante de esas experiencias lo que hace que consolidemos en nuestra mente ese aprendizaje y por eso ustedes ahora digamos, sin proponérselo, inmediatamente entran, por ejemplo, a un ambiente donde acaban de hacer limpieza y ustedes rápido identifican el olor a cloro o el olor a un desodorante ambiental.
¿sí? Y así, con todas las experiencias que tenemos digamos, de relación con el mundo que nos rodea, todas son experiencias sensoriales y todos son estímulos que llegan al cerebro y que nosotros después traducimos en palabras, ¿verdad? Traducimos en palabras porque ya tenemos claro a qué se refiere cada una de esas sensaciones. Y aquí en el cerebro pues está coloreado en esta figura, ¿verdad? Donde están los centros nerviosos, los centros donde llegan las terminaciones nerviosas de cada una de los órganos de los sentidos. Aquí está más explicado de un corte transversal, creo, sí, corte transversal del cerebro, donde están las terminaciones nerviosas de cada uno de los sentidos, especialmente acá ustedes pueden ver el nervio óptico, el trigémino, ese nervio que está acá atrás del oído hasta la boca, ¿verdad? Y que no me van a negar ustedes que cuando uno come algo ácido, uno siente cómo ese nervio se estimula y al estimularse como que se encoge y uno siente hasta un pequeño dolor, ¿verdad? Acá. El nervio facial, el nervio auditivo, el nervio glosofaríngeo, ese nervio que tiene la conexión de la nariz y la boca, ¿verdad? Total, esto es para ilustrar pues de que todas esas terminaciones nerviosas llegan al cerebro. Y vamos a ver. Y ahora vamos a empezar a ver algunos detalles de cada uno de los órganos de los sentidos, ¿verdad? Y vamos a empezar diciendo que desde el sentido de la vista, normalmente nosotros con la vista decimos que vemos los colores, y es cierto, pero además del color vemos otras cosas. Y esas otras cosas a veces las vemos como algo normal y ya no les prestamos atención, pero desde el punto de vista de evaluación sensorial de los alimentos, sí son muy importantes. Entonces, con el sentido de la vista, además del color, nosotros percibimos la forma, la apariencia. Vemos la superficie sobre la cual está puesta, el tamaño, el brillo y quizás muchas cosas más. Muchas cosas más. ¿Sí? Y con el sentido de la vista, solo por poner un ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, acabo de tener la experiencia de un cereal de desayuno que tiene forma redonda, que tiene forma así como de aritos y tiene un hoyito en el centro. ¿Va? Esa es la forma del cereal. Pero dentro de la bolsa de cereal vienen unos que están rotos. Y entonces yo, con el sentido de la vista, yo puedo ver que la mayoría de las formas son homogéneas, pero unas cuantas no son iguales. Y esos que no son iguales en forma, yo lo percibo y al mismo tiempo hay una reacción. Porque yo me digo, este cereal no es de muy buena calidad. Hablando del café, ¿verdad? Otra vez la calidad acá. Este cereal no es de muy buena calidad porque si mantuviera un estándar alto de calidad, quitarían todos los que están quebrados, ¿verdad? Bueno, solo por decir un ejemplo. El brillo que tienen las cosas, ¿sí? En algunas cosas, el brillo, por ejemplo, en la fruta, el brillo que tiene la fruta, ¿sí? Nos da un indicador de su calidad, ¿verdad? En algunos casos, el brillo también es un indicador del grado de madurez. Cuando está muy brillante, está inmaduro. Y cuando está poco brillante, o sea, un poco opaco, ya está maduro. Es el caso del aguacate. La cáscara del aguacate, cuando está muy brillante, es porque está inmaduro. Cuando la cáscara ya está opaca, es porque ya está maduro, ¿ya? En el grano de frijol, si el frijol está muy brillante, es un frijol que no se va a cocer muy bien. Si el frijol está opaco, se va a cocer bien. Y eso es la pura experiencia transmitida de una generación para la otra, ¿verdad? Pero todo eso es información que nosotros percibimos con el sentido de la vista y que es bien importante para, para formarse ideas de qué es ese alimento, ¿verdad?
Ahora, los colores que nosotros percibimos fundamentalmente, creo que me salté una, no me salté. ¿Qué es lo que nosotros percibimos fundamentalmente con el sentido de la vista? Los colores que nosotros percibimos son parte de la energía lumínica que nosotros podemos percibir con los ojos. Y es la energía que reflejan los cuerpos y que nosotros percibimos con el sentido de la vista. Y esa energía que nosotros percibimos con el sentido de la vista, ¿sí? Es una energía que está en el rango de luz visible del espectro lumínico. Y es bien importante que estemos conscientes de que fuera de este rango que aparece acá, que es de 400 a 700 nanómetros, nosotros no podemos ver ni colores ni nada más, porque este es el único rango de energía en el que nosotros podemos percibir colores, ¿ya? Solo entre 400 y 700 nanómetros. Fuera de esos rangos hay energía, pero es infrarroja y energía ultravioleta que existe y se puede medir, ¿verdad? Pero nosotros no la podemos percibir con los ojos, ¿sí? La parte de la energía lumínica que está en menos de 400 nanómetros y que corresponde a la luz ultravioleta, tiene longitudes de onda bien corta. Y la energía que está en el rango infrarrojo tiene longitudes de onda larga. Pero nosotros no la podemos percibir. Ahora, lo que está en el borde, en la frontera, digamos, entre lo visible, en este caso, en el rango más bajo, que es 400 nanómetros, y que está ya muy cerca de la luz ultravioleta, normalmente son colores que le llamamos fríos. Y lo que está cerca de la luz, o de la energía infrarroja, son colores cálidos, ¿ya? Y esta clasificación que vemos acá desde 400 a 700 nanómetros, que son diferentes colores al final que nosotros percibimos, esos colores tienen una característica muy particular que quizás socialmente nosotros hemos visto estas cosas. Entonces, por ejemplo, por eso decimos que son colores fríos y colores cálidos, ¿verdad? El azul verdoso, el violeta, son colores fríos, mientras que el rojo, el amarillo y el anaranjado son colores cálidos. Y eso tiene un impacto psicológico en nosotros y nos da información para actuar, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Solo quiero terminar con esto de frío y caliente. ¿Ustedes han oído o ustedes han experimentado? Voy a ver cómo me contestan en el chat. Es emocional, dice Sofía. Y es cierto, es emocional. Igual lo que vamos a hablar ahorita, mire. Cuando usted ve colores azules, digamos en los tonos verdes y azules, ¿qué viene a su mente, Sofía? O cualquier persona que quiera contestar en el chat o abrir su micrófono. ¿Qué sensación viene a su mente? ¿O qué siente usted cuando está percibiendo colores entre verde, azul y violeta? Cuando está en un ambiente con paredes pintadas en estos tonos, ¿qué sensación le da? Melanie. Ya a mí personalmente, ¿sí?, no me gusta el azul. Ajá. Me parece muy impactante, no sé. Le da como, ¿qué es impactante? O sea, ¿usted lo rechaza o usted siente miedo en un ambiente así?
un azul como ver el cielo, Ajá. ahí sí me da mucha, mucha tranquilidad. Excelente. O sea, yo pienso que depende de la intensidad del azul. Dejé de oírla, Sofía. Depende de la intensidad, seguramente. Depende de la tonalidad, exactamente como dice Melanie, la tonalidad. Muy bien, pero en general esos colores, por eso les llamamos fríos, porque en primer lugar están cerca del ultravioleta, ¿verdad? Y en segundo lugar es esa sensación de tranquilidad, de frío, de serenidad, de relax, ¿verdad? Mientras que los colores que están en el otro extremo, rojo, amarillo y naranja, ¿qué es lo que ustedes, con qué lo asocian? María Fernanda dice que el verde le da confianza y frescura. Ciertamente, ciertamente. Salud, muy bien. Los celajes, paz, ¿verdad? Sí. Pero ¿y el rojo, el amarillo y el naranja? Amarillo dice con alegría, definitivamente. Y el rojo y el anaranjado, no digamos, o sea, induce a la acción y nos pone felices, ¿verdad? Nos pone lejos de, gracias, lejos de ponernos en un estado así de relax, nos induce a la acción. Sí, dice María Fernanda que lo asocia con peligro y sensualidad. ¿Será que la sensualidad siempre se asocia con peligro también? Pero muy bien, muy interesante. El amarillo con calor, ¿verdad? El amarillo se asocia con verano, el anaranjado no digamos. Nancy dice que el amarillo lo asocia con hambre, excelente. Y ahí miren, Jonathan dice con comida, con intranquilidad, con electricidad, con euforia. Solo analicen los rótulos, no los rótulos, sino que ¿cómo se dice? La publicidad de la comida rápida. Hay otra palabra, pero ahorita no se me viene. Las marcas de la comida rápida. ¿Qué colores tiene? ¿Qué colores tiene? Excelente. Es rarísimo que haya un color azul o verde en la comida rápida, ¿sí? Ahora, en la comida de Burger King, Subway lo tiene, licenciada. ¿Verde? No, sí, Burger... Subway. Subway. Pero en Subway. Yo creo, no. Subway, de acuerdísimo, Subway y Go Green. Muy bien. Pero miren, pues, Go Green y Subway, ellos están vendiendo otro concepto. Ellos no están vendiendo comida rápida, sino que ellos están tratando de que esa comida sea saludable, con muchos vegetales. Entonces aprovechan para vender esa idea a través del color también, ¿verdad? Domino's es azul. Perdón, Domino's es azul, es cierto, es azul pero con rojo, igual que Pepsi es azul con rojo, ¿verdad? Sí. ¿Quién más iba a decir, perdón? ¿Quién dijo, yo, licencia? Subway igual tiene amarillo, entonces al final como que va compensado, dice usted. Sí. Taco Bell es morado, interesante, ¿verdad? Ay, sí, ustedes, pero miren, ese color morado, ¿con qué lo asociamos? No sé, el color morado, ¿con qué lo asocian ustedes? Alguien que me diga. Papa John's es verde, dice Karen. ¿Con qué asocian morado? ¿Qué manda? ¿Con qué? Con Semana Santa. Con Semana Santa. ¿Algo más? ¿Con qué más lo asocia? Yo lo asocio con algo, con cucuruchos, dice, sabor dulce, dice Egma. El color morado yo lo asocio con algo artificial, con algo como mezclado, con algo como que tiene sangre coagulada, como algo como que es de golpe, algo así lo asocio. El morado es raro, ¿verdad? Muy bien, con Willy Wonka. Ay, sí, dulce. Ay, sí. Entonces, miren, pues los colores nos dan mucha información y nos inducen a hacer cosas. Yo no sé hasta dónde esto es socialmente aprendido también, o hasta dónde esto es como algo de la naturaleza humana. No sé hasta dónde.
Muy bien. Desiree, por favor. Sí, bueno, en algunos lugares del mundo no tienen la misma variedad de colores, es decir, el concepto de los colores que existen, como violeta, azul, verde, amarillo, esa denominación y división de colores por tonalidad no existe de la misma forma en todas las partes del mundo, especialmente como el morado y el anaranjado. No está siempre presente. Entonces, pues sí, definitivamente hay una parte que es una construcción social, ¿verdad? De cómo fuimos criados y cultural. Y yo creo que también en los países tropicales, por el mismo calor, yo creo que utilizamos colores más vivos. En los países, digamos, del hemisferio norte, hemisferio sur, que tienen inviernos muy prolongados y, por supuesto, de temperaturas muy bajas, como que también mentalmente no están más en el lado, digamos, de los verdes, azules y violetas, o sea, están en el área de los fríos, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Es muy, muy interesante ver. Sí, digamos, la vibración causada por los, como la luz es menos, justamente la percepción de los colores es más opaca porque hay menor vibración de los bastones, no recuerdo cómo se llama. Conos y bastones, sí, ahorita vamos a llegar cabalmente. Sí, eso es, ¿verdad? Como que la cantidad de luz que hay es menor y entonces eso hace que todo sea como más, literalmente más triste. Más triste, ¿verdad? Bueno, entonces la siguiente cosa era esto. ¿Cómo es el ojo humano? En esto del ojo humano, que es donde están las células especializadas para percibir los colores y también todas los otros estímulos que se pueden percibir con el ojo. Pues el ojo tiene muchas partes interesantes y muy delicadas, ¿verdad? Y uno no está consciente de tanta célula y tanto tejido delicadísimo que hay en el ojo hasta que no le empieza a fallar algo a uno del ojo, ¿verdad? Pero para fines de la percepción de los colores y para el fin de percepción en general de todos los estímulos con el ojo. Lo primero es que nosotros tenemos que ver dónde está el nervio óptico, que está acá, porque este es el nervio que va a recibir el estímulo de lo que vemos, ¿sí? Recibe el estímulo de lo que vemos y es el que lo conecta y el que lo lleva hasta el cerebro, ¿verdad? Y por el otro lado, este tejido que está acá, que se llama retina, es la otra parte muy importante donde nosotros tenemos los conos y los bastones que acaba de mencionar Desiree, que son las células especializadas para percibir la gama de colores que se dan en el espectro de luz visible. Todo lo demás no vamos a explicar más cosas porque sería meternos ya a la anatomía del ojo que pues es interesante, pero por el momento nosotros nos vamos a centrar solo en la retina y en el nervio óptico, porque ahí es donde están los mecanismos de percepción sensorial de colores y de todos los otros estímulos, ¿verdad? Y entonces, la percepción que ocurre por medio del ojo es, como les dije al principio, es una energía radiante que se refleja. Entonces, la energía, esa luz que impactó, o sea, no es que nosotros veamos el color directamente en el cuerpo, en la superficie del cuerpo que estamos observando, no, sino que nosotros lo que vemos, lo que estamos recibiendo en la retina es una energía que el nervio óptico, mejor dicho, los conos y los bastones lo captan, lo pasan al nervio óptico y eso en la cabeza de nosotros
se transforma en la idea de un color. La energía que capta la retina, ya les había mencionado, está en el rango de 400 a 700 nanómetros, que es el rango de luz visible. Y en la retina tenemos dos tipos de receptores, que son los conos y los bastones. Están acá. Si nosotros vemos la estructura interna de este tejido que se llama retina, ¿sí? Aquí sería donde impacta la luz y aquí adentro nosotros tenemos primero esta capa de células que se llaman gangliones, luego las células amacrinas, las células horizontales y las células bipolares. Y después ya vamos entrando a la región de la retina, donde tenemos los conos, que serían estos amarillitos, y los bastones, que son estos otros. Aquí están como coloreados de esta forma, ¿verdad? Conos y bastones. Esta área de la retina donde están los conos y los bastones se llama el área de las células pigmentarias, porque es el área donde están las células que captan los pigmentos. Y al final los pigmentos no es más que esa energía que reflejan los cuerpos y que nosotros la percibimos con estas células especializadas. Entonces, esto no se les va a olvidar nunca jamás a ustedes, que las células especializadas para percibir los colores se llaman conos y bastones. Y hay conos y bastones de varios tipos, perdón, aquí se me fue una vez más, de varios tipos. Hay conos S, conos M, conos L y bastones. Los conos específicamente son los que nos permiten diferenciar los colores. Y los bastones son los que nos permiten captar las tonalidades de grises a negro, ¿verdad? Que ustedes ya saben que el negro es la ausencia de color, así le enseñan a uno, ¿verdad? Que el negro es la ausencia de color y que todos los otros colores pues son mezclas de diferentes, que hay tres colores básicos y los demás son mezclas de esos tres colores básicos. Entonces aquí podemos ver que los conos S nos ayudan a percibir los colores fríos y son los que, perciben la energía más baja, ¿verdad? La que está más cerca de la luz ultravioleta. Los conos M son intermedios y perciben los colores más o menos en las tonalidades verdes, y los conos L son los de los colores anaranjado y rojo, ¿verdad? Bien, con estos colores que se perciben por el sentido de la vista y todos los pigmentos que es naturales y otros que se han desarrollado a través de pigmentos sintéticos, se ha desarrollado una gran variedad de tonalidades de color. Y entonces, a partir de esa gran cantidad de colores que existen, hay diferentes sistemas para no solo nombrar, sino que también para producir esos colores, haciendo combinaciones cuantitativas de diferentes colores básicos o incluso de colores secundarios, ¿verdad? Uno de ellos es el sistema de color que se llama Munsell, que es el más conocido a nivel mundial, y que es... ellos, digamos, el sistema Munsell habla de croma, de valor y de esta otra característica que se llama hue, ¿verdad? Y que aquí está identificado cada uno de ellos a qué se refiere. Por ejemplo, el tono, que es el equivalente de este hue, se refiere al matiz o croma y es el atributo que diferencia el color. La saturación es la intensidad o la pureza de un color. El brillo es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie. El value, que sería el valor, es la claridad u oscuridad del color. Lo que nosotros hicimos en el laboratorio, entonces, el viernes pasado, en el laboratorio en su casa, lo hicieron ustedes, pues, pero fue un laboratorio doméstico, fue determinar cabalmente la capacidad de las personas para diferenciar
el valor del color rojo y el color amarillo, ¿verdad? Porque hicieron un orden por la intensidad del color rojo o amarillo, desde el más oscuro hasta el más claro, ¿verdad? Y también está la luminosidad, que es la cantidad de luz reflejada por una superficie, comparada con la reflejada por una superficie blanca. Esto de los colores es toda una ciencia y hay mucho que aprender de los colores, de cómo lograr esos colores y el mensaje que transmite cada uno de esos colores, ¿verdad? Y por eso es que las marcas tienen un color característico y un color que, digamos, que no cambia. O sea, ellos se preocupan porque el color sea siempre el mismo. ¿Sí? El mismo. Por ejemplo, supe del caso de la publicidad que le querían hacer a Gatorade y mandaron a imprimir unas gorras de visera. Y resulta que el que hizo esa impresión, en algo se equivocó y el anaranjado que le puso a esa marca no era el anaranjado de Gatorade. Y lo hicieron repetir toda la producción porque no era el anaranjado que ellos habían pedido. Y claro, para ellos y como para cualquier otra empresa, el color no puede cambiar porque ya da no solo una sensación, sino que da un mensaje diferente. Entre paréntesis, ahorita le doy la palabra a Nancy, pero entre paréntesis solo les quería decir, ustedes ya se fijaron que Banco Industrial recientemente cambió su imagen y que uno estaba acostumbrado a que Banco Industrial era celeste o azul, una tonalidad así, y ahora sale con un cuadrito que también es como celeste, pero tiene un detalle anaranjado arriba. Y llama la atención, ¿verdad? Llama la atención totalmente porque no es lo que uno esperaba. Nancy, por favor. ¿Sí? 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 Ajá. Sí. Sí. Exacto, excelente, así es, muchas gracias. ¿Puede explicar la diferencia entre valor y luminosidad? En valor dice que valor y luminosidad expresan lo mismo. Valor y luminosidad expresan lo mismo. Yo lo que veo, la diferencia acá es que la luminosidad tiene un patrón de referencia, que es la cantidad de luz reflejada, digamos, por un cuerpo comparado con la cantidad de luz que refleja una superficie blanca. Mientras que el valor acá no dice que se compara con la luz blanca. Esa es la diferencia que yo veo entre estos dos términos. Es muy difícil, o sea, es muy abstracto, ¿verdad? Comprender estas cosas y por eso les decía que hay toda una ciencia en esto de los colores, ¿verdad? Pero nosotros no entramos a todo ese nivel de detalle porque es irnos a profundidades y en realidad lo que nosotros tratamos es de entender que los colores dan un mensaje y eso cómo tiene que ver con evaluación sensorial. Con esto termino ustedes porque son las 2 de la tarde y tengo otra sesión esperándome ahorita. Solo pónganse a pensar. El mensaje que da la bandeja de aluminio, de acero inoxidable, con divisiones, donde se sirve la comida en los hospitales. ¿Qué mensaje da eso? No solo que la gente está enferma, ¿verdad? Sino que todavía recibiendo la comida en una bandeja gris, fría, porque es de acero inoxidable, ¿verdad? Grandota con divisiones y a veces no todas las divisiones llevan comida.
Entonces, de verdad que por eso la comida de los hospitales tiene tan mala fama, porque sí, en realidad es deprimente, ¿verdad? No dan ganas de comer, dice Andrea, sí. Tal vez eso que usted mencionó de que tiene las porciones divididas, da esa impresión de que todo está muy contado, entonces como que no dan ganas de